Hola querido alumno y alumna, bienvenidos a nuestra primera videoclase de Historia de la Lengua Española. Yo soy vuestra profesora tutora de esta asignatura. Me llamo Viane Lima y nosotros vamos a presentar nuestra videoclase ahora, ¿sí? ¿Vámonos? Acá nosotros tenemos el tema de nuestra videoclase, que es el origen de la lengua española, ¿sí? Nosotros vamos a hablar acerca de, número 1, la familia indoeuropea, 2, las lenguas y los pueblos prerromanos, y 3, la romanización. Nosotros objetivamos conocer la familia indoeuropea y sus ramificaciones, ubicando de esta forma las lenguas romances dentro de un contexto más amplio. También saber qué lenguas se hablaban en la península ibérica antes de la imposición del latín y qué pueblos las utilizaban. Luego, también objetivamos presentar la definición y la importancia que tuvo las glosas en el nacimiento de la lengua española. Por fin, objetivamos entender el proceso de romanización de la península ibérica, ¿vale? Siguiendo, nosotros tenemos acá una foto de un árbol genealógico de un idioma, ¿sí? Pero que antes de nos detenernos a esta foto, yo voy a preguntar a ustedes si ustedes conocen toda la historia de su familia, ¿sí? ¿Será que esto sería, digamos, un poco difícil? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, no tengo muchas noticias de mis abuelos, por ejemplo. Es porque esto es raro que sepamos de la historia de las personas, ¿sí? De la familia de las personas durante un largo tiempo, pero que en la historia de instituciones, de religiones, de lenguas, esto es muy fácil. Entonces, la historia de las lenguas del mundo, este es nuestro objeto de estudio. Es eso que vamos a ver acá en este árbol. Nosotros vamos a detenernos en la raíz de este árbol. Nosotros tenemos acá el idioma indoeuropeo o proto-indoeuropeo. Nosotros vamos a detenernos en nuestro parentesco, que es el latín, ¿sí? Que viene acá en esta rama, que se da en las lenguas romances, ¿sí? Teníamos 10 lenguas romances. Nosotros vamos a verlas detalladamente más adelante, ¿vale? Seguimos. Nosotros tenemos acá una palabra como ejemplo de un vocablo, llamamos de rosa, ¿sí? Conocemos por rosa. Esta palabra, este vocablo, proviene del latín, pero hay que descender de otro idioma, ¿no? Los lingüistas y los filólogos utilizan el método comparativo, que consiste en comparar un nombre latino con el que tiene distintos y antiguos idiomas pertenecientes a la zona euroasiática, como el sánscrito, el griego, el germánico y demás lenguas de origen indoeuropea. Con esta comparación, ellos descubrieron la raíz de este y de otros vocablos, que es el idioma indoeuropeo. De ahí, ellos supieron que la lengua madre del latín y de otras muchas lenguas era el indoeuropeo, ¿vale? Siguiendo, nosotros tenemos acá un mapa en que podemos ver la península ibérica, ¿sí? Tenemos en la península ibérica la región de que trata España, Portugal, Andorra y el territorio de Gibraltar, ¿sí? ¿Por qué estoy mostrando estas imágenes? Porque vamos a hablar un poco de la península ibérica más adelante. También vamos a hablar del término Hispania. Entonces vamos a saber que Hispania es un término utilizado primeramente por los fenicios y luego por los romanos para designar la península ibérica. Y posteriormente este término Hispania pasó a ser llamado de España, ¿sí? Sigamos. Acá
nosotros tenemos las 10 lenguas romances que son derivadas del latín, ¿sí? Tenemos el rumano, italiano, catalán, sardo, francés, provenzal o occitano, español, portugués, gallego y romanche, ¿sí? Estas lenguas romances también pueden ser llamadas de lenguas neolatinas o lenguas románicas, ¿sí? Recuerden de eso, por favor. Después, nosotros vamos a hablar acá en el punto 2, las lenguas prerromanas, ¿sí? Vemos acá que antes de la conquista romana, en 218 a.C., en la península ibérica, convivía una serie de lenguas de los pueblos prerromanos. Estas lenguas fueron íbero, tartesio, ligur, celtíbero, lusitano y vasco, que también podría ser llamado y puede hasta hoy ser llamado de euskera. Acá tenemos también un mapa con estas principales lenguas prerromanas. Estas lenguas, con excepción del vasco o euskera, dejaron de existir, desaparecieron. Pero, aunque esas lenguas hayan muerto, dejaron vestigios de su existencia, ¿sí? Como ejemplo, nosotros tenemos dos palabras acá, hígado y herida. Se escribe en español con H, mientras que en las demás lenguas romances, es decir, las lenguas hermanas del español, como por ejemplo el portugués, se escribe con F. Eso se explica como uno de los varios rasgos transmitidos al español por las lenguas prerromanas, es decir, las lenguas anteriores al latín, ¿vale? Acá en los pueblos más importantes, los pueblos prerromanos más importantes, que en su mayoría no conocieron la escritura y así dejaron pocos vestigios, fueron los íberos, que fue uno de los primitivos pobladores de la península por haber habitado la región del río Iber, actual Ebro. Los griegos los llamaron de íberos y también más tarde pasaron a llamar a toda la península de Iberia. Sus características principales fueron la procedencia norteafricana, uno de los pueblos más avanzados, y también tenían su propia lengua, el ibérico. Y aquí también tenemos un mapa de la España prerromana, donde se tiene algunos de estos principales pueblos prerromanos. Tenemos también los celtas, que fue uno de los pueblos más conocidos de la antigüedad. Los celtas se unieron a los íberos formando los celtíberos. Hablaban lenguas celtas como el irlandés, el galo, lusitano y el bretón. Dejaron vestigios lingüísticos en España, Portugal y Galicia. Tenemos como ejemplo la palabra italiana notte, del latín noctem, mientras que en español tenemos noche y en portugués noite. Lo que pasó con las palabras en español y portugués puede ser justificado con la influencia celta, ¿vale? Otro pueblo fue los carpetanos y oretanos. Ellos eran descendientes de ligures, pueblo que habitaba en los tiempos prehistóricos, parte de las regiones de Francia e Italia. Hay en España varios topónimos de origen ligur. Tengo que decirles, topónimos son nombres de regiones, nombres geográficos, ¿sí? Como ejemplos tenemos el sufijo ona, también es de origen ligur, por ejemplo, las palabras Barcelona y Tarazona. Bueno, tenemos los griegos, por su lengua haber sido hablada prácticamente solo en los establecimientos comerciales. La península ibérica no sufrió ninguna influencia lingüística directa de los griegos, ¿sí? Pero que se tienen algunos ejemplos de palabras griegas como cristal, diablo, historia, entre otras. Además de la influencia en la escultura, arquitectura y etc. Y esta fue la influencia mayor, ¿sí?, de los griegos en las artes.
Tenemos los fenicios, que fueron grandes e importantes navegadores, conservaron su lengua hasta el comienzo de la época imperial romana. Los íberos en muchas de sus inscripciones utilizaron una adaptación del alfabeto fenicio. Y como ejemplos de palabras fenicias, nosotros tenemos Malaca, que es la actual Málaga, y tenemos también Hispania, que es nuestra actual España. Por último, tenemos los vascones, sí, los actuales vascos, habitantes de la comunidad autónoma de España, el País Vasco. Preservaron siempre su identidad, sus valores, sus costumbres, su lengua. Mucha atención, preservaron su lengua. Lo siguen hablando el vascuense, la única lengua prerromana viva. Mira qué importante, la única lengua prerromana viva. Solo se tienen conjeturas sobre su origen. Estas conjeturas son hipótesis, no saben nada seguro acerca del origen de los vascones, hoy llamados de vascos. Vale, chicos. Siguiendo, en el tercer punto, tenemos la romanización. En el año 218 a.C. comenzó la romanización de España. El motivo inicial de tal hecho fue inicialmente militar, pero después los objetivos económicos decidirían la conquista total de la península. La conquista y romanización no fueron rápidas. Los romanos ocuparon muchas ciudades de Hispania, fundaron varias otras. La romanización dejó un importante legado. El legado dejado por los romanos es grandioso. Como ejemplo podemos mencionar el conocimiento del derecho, en las leyes, la concepción del Estado, el cristianismo que se difundió en España, la lengua latina que se impuso como lengua común y dio origen a las demás lenguas románicas, como ya sabemos que vimos anteriormente, el portugués, el italiano, el rumano y otras lenguas más. Acá, las primeras palabras escritas en español, las cuales datan 1001 años y que establecieron así el surgimiento del español. Estamos hablando de las glosas. Estas palabras fueron encontradas en formas de glosa en los márgenes de documentos, es decir, de textos que estaban escritos en latín, ¿sí? Fueron muy importantes porque fueron los primeros apuntes, las primeras anotaciones que eran escritas en español, eran traducidas del latín para el español. ¿Están listos para nuestra actividad? Espero que sí. Tenemos en nuestra actividad la primera pregunta. Número 1. Define el concepto de lengua indoeuropea. Ustedes recuerdan. ¿Qué importancia tiene este idioma para las lenguas actuales? Bueno, vamos a recordar. Es la lengua madre del latín y de otras muchas lenguas. Sin este idioma, no existirían las demás lenguas provenientes de ellas. ¿Recordaron ahora? Bueno. La cuestión 2. ¿Qué significa la palabra Hispania? Recordando, es un término utilizado primeramente por los fenicios y luego por los romanos para designar la península ibérica. Posteriormente, Hispania pasó a ser llamada de España. 3. ¿Cuáles fueron los pueblos que marcaron la época prerromana y cuál el pueblo que se destacó por mantener su lengua prerromana viva hasta hoy? ¿Ustedes recuerdan? Vamos a ver. Los íberos, celtas, fenicios, griegos, carpetanos y oretanos. Pero el pueblo que fue el único a permanecer con su lengua prerromana viva fueron los vascones. Muy bien. 4. ¿Qué es una glosa y cuál su importancia para el nacimiento de la lengua española? Son las primeras palabras escritas en español, las cuales datan 1001 años y que establecieron el surgimiento del español. Muy bien, chicos. Ahora yo voy a sugerir a ustedes
algunas pesquisas, investigaciones. Ustedes pueden venir al campus natal central del IFRN en la biblioteca, ¿sí? En la biblioteca central ustedes tienen estos libros acá de Historia de la Lengua Española del autor Rafael Lapesa, ustedes pueden leer, Introducción a la Historia de la Lengua Española de Antonio Quilis, y también el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, ustedes también pueden encontrar aquí en la biblioteca central del IFRN, ¿sí? Acá son nuestras referencias, las fuentes de pesquisa para hacer nuestra videoclase, ¿sí? Utilizamos el material del IFRN que ustedes también utilizan en nuestras clases virtuales y también utilizamos el diccionario de la Real Academia Española en línea. Muchas gracias a todos. Si ustedes quieren contactarme, sacar sus dudas, pueden hacer por dos opciones, tanto por mi correo electrónico que está acá en la pantalla, uyandelima@hotmail.com, y también pueden sacar sus dudas a través de nuestros foros de duda en la plataforma, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima videoclase.